La misma pregunta que muchos indoctos y que muchas personas realizan hoy día es: ¿dónde está el reino de Dios? Es la misma pregunta que realizaron los fariseos al mismo Señor Jesucristo allí en Lucas capítulo 17 y versículo 20. Damos gracias al Señor por su vida, por estar aquí en este espacio de reflexión. Por favor, abra su palabra, la palabra de Dios, más bien, en Lucas capítulo 17 y versículo 20, porque allí hay una pregunta y el título de este tiempo devocional es: ¿y el reino? ¿Y el reino? Es la pregunta que hacían los fariseos. Los fariseos preguntaron, dice el versículo 20 del capítulo 17 de Lucas: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces vamos a ver de manera resumida algunos aspectos del reino de Dios, algunos aspectos también de la venida del Señor Jesucristo. Y es que en su primer venida el reino de Dios estaba entre ellos. Algunos se preguntan: ¿cómo es posible que el reino de Dios esté aún en medio de los fariseos? Sí, así es. El Señor Jesús caminó por los lugares de Israel y allí estaba Él, acercando el reino. Él mismo era el reino, estaba el rey, caminaba el rey en medio de ellos. Ellos, por supuesto, esperaban una conquista física del país, esperaban una liberación de la opresión romana, esperaban un Mesías triunfante que se levantara y dijera: aquí está el rey, y de ahora en adelante vamos a tener una nación no gobernada por romanos, sino que vamos a tener todos los aspectos del reino de Dios en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras vidas. Solamente esperaban un aspecto material del reino, mas no el aspecto espiritual del reino. Así es de que él dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Suficiente tienen con las profecías, suficiente tienen con la cantidad de profecías expresadas en el Antiguo Testamento. No hay más advertencia para el reino. El reino está entre vosotros, dice el versículo 21. Pero ¿qué con los discípulos? Él va a decir a sus discípulos en el versículo 22, y leo del verso 22 al versículo 25. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Bueno, aquí el Señor les está advirtiendo que la venida de ese reino también sería en dos etapas. Primero es necesario que padezca mucho, y después, como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hacia el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Los judíos denotaban la era mesiánica así: decían que los días del Hijo del Hombre, y dice que lo desearán ver fervientemente. Y esto es un aspecto que a usted y a mí nos compete, querido hermano, porque nosotros los creyentes debemos estar esperando y anhelando el establecimiento del reino y que venga el Señor. Pero ¿por qué lo anhelamos? ¿Será acaso por dejar de sufrir? ¿Será acaso por pasar a una mejor situación? No debe ser así, queridos amigos y hermanos. Hermanos, nuestro deseo es que ese rey Mesías que fue desechado, que fue vituperado, ahora sea exaltado en gloria. Sí, nuestro anhelo mayor y nuestro mayor deseo es que ese Jesús que fue rechazado, ahora va a ser exaltado. Esa debe ser nuestra actitud correcta, y un corazón correcto va a esperar no tanto su propio beneficio, que todo me vaya bien, que me salgan las cosas bien, que ahora tengo una cosa, que ahora tengo la otra, que ahora gozo de ciertos privilegios, sino más bien que nuestro Rey Mesías, que fue un día
rechazado, ahora va a ser exaltado. Y ese es nuestro mayor anhelo, ese es nuestro mayor deseo. Por eso dirá, tiempo vendrá en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Pero también nos dice, no lo veréis. ¿Por qué? Porque para sus discípulos iba a pasar bastante tiempo. Hoy corremos 2022 años y aún los verdaderos creyentes siguen anhelando que ese Mesías que fue rechazado, que fue clavado en una cruz, ahora sea exaltado. Bueno, vamos a ver también del versículo 26 al versículo 29. Y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Algo particular aquí es que al final de estas dos catástrofes, dice el texto, los destruyó a todos. Pero, ¿qué caracterizan estas dos eras? Las eras de Noé y las eras de Lot son tiempos caracterizados por la indiferencia. Por la indiferencia de las personas hacia el llamado de unos justos al cambio, al arrepentimiento, al venir al Dios verdadero. La indiferencia total se mostraba en estos lugares, tanto en los tiempos de Noé como allí en Sodoma y Gomorra con Lot, pues vinieron catástrofes físicas, catástrofes naturales. Bueno, en el tiempo de Noé comían, bebían, se casaban. ¿Esto era malo? No, en sí no era malo. Vino el diluvio, los destruyó a todos. Se salvaron solamente quienes estaban en el arca. En los tiempos de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, edificaban. Llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Se salvó Lot y sus hijas. Ni siquiera, como nos va a decir la palabra, acordaos de la mujer de Lot. Las dos situaciones de indiferencia. Las cosas descritas aquí en sí mismas no son malas, pero sí es malo ponerlas por encima del reino, por encima del Dios verdadero, por encima del Señor Jesucristo. Y este es un llamado, amigo, hermano, si estamos poniendo este tipo de cosas por encima del Dios verdadero, por encima del Señor Jesucristo, bueno, creo que no hemos llegado al propósito de salvación que Dios nos quiere dar. El Señor salvó a 8 en el arca, representada por Cristo. Cristo es nuestra salvación. ¿Está usted ya en Cristo Jesús? ¿Usted ya ha sido salvado por Él? Bueno, esto es una situación muy triste porque cuando hay indiferencia hacia su palabra, cuando hay indiferencia hacia su Hijo, el Señor Jesucristo, no quedará más sino destrucción a todos. Miremos del versículo 30 al 36. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Bueno, el regreso del Señor también será divisivo en su efecto. Sí, el uno será tomado, esto será que será muerto e irá al infierno, y el dejado será dejado para entrar en el reino milenial de Cristo. Esto es trabajo de ángeles y lo podemos ver ilustrado mejor en la parábola del trigo y la cizaña, y también en la enseñanza que el Señor Jesús da en cuanto a ovejas y cabras. Esto es trabajo de ángeles. Ellos serán los que tomarán y dejarán. Dejarán para disfrutar a los creyentes salvos en la tribulación, porque recordemos que su iglesia antes de la tribulación será salvada por Dios, será sacada por Dios, será llevada a un encuentro con el Señor Jesús,
en las nubes, y entonces los que quedarán y pasarán por esa horrible tribulación, los que serán creyentes en ese tiempo, bueno, estos entrarán al reino. Entonces uno será tomado, será divisorio este tiempo, uno tomado y el otro dejado. En realidad, el que es dejado es el creyente para estar con el Señor en el milenio, para entrar al milenio. Pero esta era, por último, nos dice el versículo 37, que respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Será una era marcada de mortandad como nunca antes, catástrofes en la naturaleza, intervenidas por Dios, y muertos con la espada de su boca en el regreso de Cristo. Allí se dirá que se juntarán los buitres, mejor traducción para buitres, más exactamente para comer las carnes de estas gentes, como nos lo dice el libro de Apocalipsis. Mis hermanos, el verdadero creyente anhela y espera fervientemente la venida del Señor Jesucristo, no porque Él va a estar mejor, sino porque el Cristo que una vez fue humillado, ahora será exaltado. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. En ti estamos confiados, a ti la gloria y la honra por siempre. Gracias por tu palabra y gracias por esta esperanza que tiene tu pueblo y que tiene tu iglesia, Señor. En ti esperamos y confiamos. Amén. Buen día, hermanos. Bendiciones.